Grove City, Ohio, 20 de marzo de 1998. Un inventor llamado Stanley Meyer entra en un restaurante de la cadena Cracker Barrel. Tiene una reunión importante con dos inversores belgas. Están celebrando el éxito de su vida en un contrato millonario para militarizar su tecnología. Durante la comida, Meyer levanta su vaso de jugo de arándano y toma un sorbo. De repente, se lleva la mano a la garganta. Su hermano, Steven, corre hacia él and Stanley. Con sus últimas fuerzas, lo mira a los ojos y grita sus últimas 3 palabras: me han envenenado. Minutos después, Stanley Meyer estaba muerto. El hombre que acababa de fallecer en ese estacionamiento afirmaba haber resuelto el problema energético de la humanidad. Decía haber inventado un motor que no necesitaba gasolina, ni electricidad externa, ni hidrógeno comprimido. Su motor funcionaba, supuestamente, con agua. Agua del grifo, agua de lluvia, incluso agua de mar. Según él, había logrado lo imposible en conducir su coche de costa a costa de los Estados Unidos, con solo 83 litros de agua. Hoy analizamos una de las historias más polémicas de la ingeniería moderna. ¿Fue Stanley Meyer un genio silenciado por las grandes petroleras para proteger sus ganancias? ¿O fue simplemente un hombre que intentó romper las leyes de la termodinámica y las leyes terminaron rompiéndolo a él? Esta es la historia de la patente prohibida. Para entender el impacto de este invento, debemos viajar a los años 70. El mundo estaba sumido en una crisis petrolera. El precio de la gasolina se disparaba y la dependencia de los combustibles fósiles comenzaba a asfixiar la economía global. En este contexto aparece Stanley Meyer. No era un físico teórico de una universidad de élite. Era un inventor independiente con un carisma innegable. Su propuesta era seductora por su simplicidad. Él afirmaba haber diseñado un dispositivo, al que llamó Cellular Combustible Jaguar, que podía instalarse en cualquier vehículo convencional. El principio teórico parecía sólido a primera vista. Sabemos que el agua es H2, o han 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El hidrógeno es un combustible extremadamente potente. Es lo que impulsa los cohetes de la NASA. El problema es que el hidrógeno en el agua está fuertemente unido al oxígeno. Separarlos requiere mucha energía. Traditionalmente, usamos un proceso llamado electrólisis. Aplicamos electricidad al agua para romper esos enlaces. Pero aquí está la trampa de la física: la energía que gastas en separar el hidrógeno es siempre mayor que la energía que obtienes al quemarlo. Es un juego de suma negativa. Pero Meyer afirmaba haber encontrado una puerta trasera en la física. Su patente, la número 4.93.6.961, describía un método diferente. No usaba fuerza bruta, usaba lo que él llamaba resonancia eléctrica. Según Meyer, su dispositivo emitía una serie de pulsos eléctricos a una frecuencia muy específica. Esta frecuencia entraba en resonancia con las moléculas de agua, haciéndolas vibrar hasta que los enlaces se rompían con un gasto de energía mínimo. Imagina un cantante de ópera rompiendo una copa de cristal con su voz. No necesita gritar, solo necesita encontrar la nota exacta a la que vibra el cristal. Meyer decía hacer lo mismo con el agua. El resultado, según él, era un gas volátil mezcla de hidrógeno y oxígeno, al que llamó gas brown. Este gas se inyectaba en los cilindros del motor, explotaba como la gasolina, y lo único que salía por el tubo de escape era vapor de agua. Parecía el santo grial: energía limpia, infinita y prácticamente gratuita. Meyer construyó un prototipo, un dune buggy rojo con el motor modificado. Comenzó a aparecer en las noticias locales. Mostraba el coche, mostraba las burbujas de gas, formándose en sus cilindros transparentes. La gente estaba fascinada. Inversores de todo el mundo empezaron a llamar a su puerta y le ofrecían millones. Pero Meyer, paranoico y protector, rechazaba la mayoría de las ofertas. Decía que quería que la tecnología fuera para la gente, no para las corporaciones. Y aquí es donde la historia se divide en 2 realidades: la conspiración y la ciencia. Por un lado, la comunidad científica fue implacable. Los físicos argumentaban que lo que Meyer proponía violaba la primera y segunda ley de la termodinámica. Básicamente, Meyer estaba describiendo una máquina de movimiento perpetuo. Si puedes sacar más energía del agua de la que gastas en separarla, has creado energía de la nada. Y hasta donde sabemos, en este universo, eso es imposible. Pero Meyer insistía. Decía que la ciencia convencional estaba equivocada o incompleta. La tensión aumentó en 1996 en 2 inversores, que le habían pagado $25.0 por los derechos de distribución. Lo demandaron. Exigían ver la tecnología funcionando bajo condiciones controladas por un experto independiente. El día del juicio fue un desastre para Meyer. El experto, un profesor de ingeniería eléctrica, examinó la famosa célula de combustible de agua en la corte. Su veredicto fue devastador. Esto no es nada revolucionario. Es una celda de electrólisis convencional, mal diseñada y poco eficiente. El juez declaró a Stanley Meyer culpable de fraude grave y atroz
y le ordenó devolver el dinero a los inversores. Para el sistema legal y la ciencia, el caso estaba cerrado. Mayer era un charlatán que vendía humo, o en este caso, vapor, pero para sus seguidores, el juicio no fue más que una farsa orquestada para desacreditarlo. Argumentaban que si su tecnología fuera falsa, nadie se molestaría en demandarlo o perseguirlo. Y entonces, 2 años después del juicio, ocurrió la reunión en el Cracker Barrel. Volvamos a ese momento. Mayer se reúne con inversores belgas, bebe el jugo. Muere gritando que lo envenenaron. La policía de Grove City abrió una investigación inmediata. Se realizó una autopsia completa y análisis toxicológicos exhaustivos. El informe del forense fue claro: no había veneno, no había sustancias tóxicas. La causa oficial de la muerte fue un aneurisma cerebral, provocado por una presión arterial extremadamente alta. Stanley Mayer había muerto de causas naturales, víctima de su propio estrés. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración, este informe es parte del encubrimiento. Señalan hechos inquietantes. Una semana después de su muerte, su laboratorio fue supuestamente saqueado. Su hermano Steven afirmó que hombres de negro se llevaron el Doom Buggy y todo el equipo experimental. ¿Por qué robarían una tecnología que sigue en US, IRA and fraud? Hoy, las patentes de Mayer son de dominio público. Cualquiera puede descargarlas e intentar replicarlas. Miles de ingenieros de garage lo han intentado durante décadas. ¿El resultado? Nadie ha logrado hacer funcionar un coche solo con agua de manera eficiente. El legado de Stanley Mayer vive en un limbo extraño. Para la ciencia, es una advertencia sobre cómo el carisma puede disfrazar la imposibilidad física. Un recordatorio de que extraordinarias afirmaciones requieren extraordinarias pruebas. Pero para el mundo de la tecnología suprimida, Mayer es un mártir, la prueba viviente de que el sistema matará para proteger el status quo del petróleo. Quizás la verdad sea una mezcla de ambas. Quizás Mayer creía genuinamente en su invento, cegado por su propia ambición, hasta que la presión de no poder entregar lo prometido hizo estallar su salud. O quizás, solo quizás, encontró una nota en la sinfonía de la física que nosotros aún no podemos escuchar. De lo único que estamos seguros es de que el Doom Buggy rojo sigue desaparecido, y con él, la respuesta final al misterio del motor de agua. Si esta historia de tecnología prohibida y muerte te pareció inquietante, espera a ver el siguiente video. Hablamos de un físico nuclear que, por arrogancia, activó un reactor nuclear usando solo un destornillador y sus propias manos. Lo que vio fue un destello azul y su propia sentencia de muerte. Haz clic aquí para conocer la historia del núcleo del demonio.